Hola amigos, les saluda Gerardo Reyes. El día de hoy vamos a ver el tema presupuesto federal dentro de la teoría económica. Primeramente, vamos a ver cuál es el efecto del gasto público en el nivel de ingreso. Más tarde vamos a ver cómo influyen los impuestos autónomos en el ingreso. Después el llamado presupuesto equilibrado, donde el monto de los impuestos es exactamente igual al monto de los gastos. Y después terminaremos con la estimación del presupuesto federal, que se compone por ingresos menos gastos, para definir al final cuál es el nivel de gasto público que se debe introducir al modelo, de tal forma que el presupuesto sea de cero. Y terminaremos el ejercicio calculando el monto o la tasa impositiva, que también nos va a arrojar un presupuesto de cero o un presupuesto equilibrado. Y vamos a comenzar con un modelo muy sencillo. Aquí, por ejemplo, tenemos que el consumo es igual a 60, la propensión marginal a consumir, aquí aparece como C minúscula, es igual a 0.8 de Y, después la inversión es igual a 40. Aquí en nuestra gráfica tenemos demanda agregada en las ordenadas y Y el ingreso en las abscisas. Desarrollamos nuestro modelo como lo hemos venido haciendo en otros videos. Y aquí tenemos Y es igual a 60 más 0.8 de Y más 40. Es decir, 60 es el consumo, la inversión es de 40 y 0.8 de Y es la propensión marginal a consumir, que depende del ingreso. Esto nos da 500, es decir, la demanda agregada exactamente donde converge con el ingreso de equilibrio es de 500. Ahora inyectamos a nuestro modelo 30 unidades por concepto de gastos del gobierno. Desarrollamos nuestro modelo, ven ustedes que aquí aparece el 30 y tenemos un nuevo equilibrio, 650. El gasto del gobierno hizo que la economía se incrementara de 500 a 650. ¿Qué quiere decir? Se incrementó el ingreso en 150 unidades, delta de Y es igual a 150, resultado de una variación de G, delta de G, de 30 sobre 1 menos 0.8, que es la propensión marginal a consumir. Agregar 30 unidades al gasto público al modelo incrementó el ingreso en 150 unidades, es decir, de 500 a 650. Ahora tomo el modelo original y considero 30 unidades de impuestos autónomos. Desarrollo mi modelo. Vean ustedes cómo el ingreso se ve afectado por los impuestos autónomos y tengo un nuevo equilibrio que es de 380. Este es mi nuevo equilibrio con los impuestos autónomos. Ahora yo digo que el ingreso o la variación del ingreso se vio afectada por C, que multiplica a delta de T. Delta de T son 30, son los impuestos autónomos, sobre 1 menos 0.8. Y esto pues contrajo al ingreso en 120 unidades. Imponer una carga fiscal de 30 unidades monetarias propició que el ingreso se contrajera en 120 unidades, pasando de 500 a 380. Ahora voy a hacer el ejercicio con el llamado
multiplicador del presupuesto equilibrado. Y le llamo presupuesto equilibrado porque aquí estoy asumiendo que le inyecto 30 unidades por concepto de gasto y también estoy considerando 30 unidades como impuestos autónomos. Desarrollo mi modelo y resulta que mi equilibrio es de 530. Es decir, aumentó mi economía de 500 a 530. ¿Qué fue lo que sucedió? Ahora, como vi anteriormente, un aumento de los gastos públicos menos los impuestos, pues también hizo que mi ingreso cambiara. Pero en este caso, delta de G o el monto de los gastos del gobierno equivale exactamente al monto de los impuestos autónomos. Por lo tanto, esta expresión yo también la puedo escribir de esta forma, es decir, C por delta de Tx, ya que esto es igual, yo lo puedo escribir como C por delta de G, ya que delta de Tx en este caso es igual a delta de G, delta de Tx, que son 30 unidades de impuestos autónomos, equivalen exactamente a 30 unidades de gastos. Sigo con esta expresión. Lo que hago es factorizar. Ven ustedes cómo saco el 1 menos c para poderlo eliminar, ya que aparece tanto en el denominador como en el numerador, y me queda delta de g. Es decir, la variación del gasto, que en este caso fue de 30, equivale en este caso a la variación del ingreso, que también es de 30, ya que pasó de 500 a 530. Si yo divido delta de y sobre delta de g, pues obtengo la unidad. Es decir, que el multiplicador del presupuesto equilibrado es igual a 1. En nuestro ejercicio, G igual a 30 y T igual a 30 aplica para un presupuesto equilibrado. Es decir, al final el ingreso varió en 30, o sea, el mismo monto en que se incrementó el gasto público o delta de G multiplicado por 1. Ahora vamos a considerar el impuesto que depende del ingreso. Los impuestos totales se integran por impuestos autónomos más aquellos que dependen del ingreso. Los impuestos totales se componen por impuestos autónomos más aquellos que dependen del ingreso. En este modelo, donde C es igual a 40, es decir, el consumo es igual a 40, la propensión marginal a consumir es igual a 0.8, la inversión es igual a 60, el gasto del gobierno es igual a 10 y la tasa de impuestos es igual a 0.10, nos arroja un nuevo equilibrio. Aquí desarrollo mi modelo sustituyendo cada variable por los números que me están dando en el modelo y llego a un equilibrio de 392.85. ¿Qué pasa? Ven ustedes que en este caso yo estoy considerando que el consumo es igual a 40, la inversión es igual a 60 y el gasto del gobierno es igual a 10. Aquí, bueno, podemos acomodar de diferente forma las variables. Generalmente este aparece acá, pero aquí estamos considerando 60, que es la inversión, 40, que es el consumo, 10, que es el gasto del gobierno. No tenemos todavía impuestos que dependen del ingreso. Esto sumado, pues nos da este modelito que nos arroja un equilibrio de 550. Ahora introduzco
un impuesto del 10%. Aquí está mi modelo. Ahora aparece t igual a 0.10 y desarrollo nuevamente mi función y resulta que tengo un equilibrio nuevo, que es de 392.85. Al incluir los impuestos que dependen del ingreso, la pendiente de la curva de la demanda agregada desciende de 0.8 a 0.72, lo cual contrae el ingreso de 550 a 392.85. Aquí está la pendiente 0.8 y aquí está 0.72 y aquí vean cómo descendió la pendiente. Ahora tenemos este modelo donde nos dice que el consumo es igual a 60, la inversión es igual a 40 y el gasto del gobierno es igual a 30. Además tenemos un impuesto que depende del ingreso de 0.10. Desarrollamos nuestro modelo, calculamos el equilibrio del ingreso y resulta que es de 464.2. Aquí lo dibujamos. Y aquí vemos 464.2, ya incluyendo todas estas variables del modelo. Multiplicador con impuesto. El multiplicador se simboliza, como hemos visto en otros videos, por alfa. 1 menos c, que multiplica a 1 menos t. Si deshacemos este paréntesis, vemos que 1 menos c por 1, c, más ct, es decir, c por t. Menos por menos da más. Este es el multiplicador con impuesto. Si tomamos las variables de este modelo, pues nada más las sustituimos. Aquí tenemos que C, o la propensión marginal a consumir, es de 0.8 y CT 0.8 por 0.10. Me da 1 menos todo esto, me da 0.28. 1 sobre 0.28 es 3.571, que es el multiplicador. Aquí nuevamente hago un ejercicio con estas premisas. Calculo el equilibrio del ingreso, me da 650. Nuevamente considero un impuesto, en este caso un impuesto que depende del ingreso de 0.10 y veo nuevamente cómo el impuesto hace que mi ingreso descienda. Nuevamente vemos cómo la pendiente pasa de 0.8 a 0.72 y el ingreso de 650 a 464.2. Descendió. Ahora vamos con este presupuesto federal. Ven ustedes, el presupuesto federal se compone de los ingresos públicos y estos ingresos públicos son el resultado de multiplicar la tasa impositiva, por ejemplo, el ISR por el ingreso. Si cuando la economía crece, pues el gobierno tiene ingresos y estos ingresos resultan de un impuesto progresivo como lo es el impuesto sobre la renta, por decirlo, menos los gastos. Esto, si yo lo sustituyo en este caso, t es igual a 0.10 y el equilibrio del ingreso es igual a 464.28 menos 30, como lo tengo aquí en el modelo. 464.28 es el ingreso de equilibrio. Si yo hago esta operación, yo obtengo un superávit, es decir, los ingresos públicos menos los gastos públicos, en este caso 46.42 menos 30, me arroja un superávit de 16.42. La variación
del presupuesto está en función de la variación del ingreso y la variación del gasto del gobierno. Es decir, cómo va a cambiar el saldo de las finanzas públicas, pues conforme lo hagan la economía y el gasto público. A su vez, la variación del ingreso equivale al multiplicador por el que se ve afectado el gasto. Esto ya lo vimos, es decir, el gasto, la variación del ingreso es un resultado de una variación del gasto público que se ve influida por el multiplicador. En este caso, el multiplicador ya desglosado es 1 sobre 1 menos c por 1 menos t. Esto y esto es exactamente lo mismo. Entonces ya lo tengo. Delta de P o la variación del presupuesto es igual a T, es decir, la tasa de impuesto que depende del ingreso que multiplica a la variación del ingreso menos la variación del gasto. Pero si esto es verdad, entonces yo puedo escribir esta expresión de esta manera, ¿no? Es decir, ya no voy a poner t que multiplica a delta de y, sino t que multiplica a delta de g, ya que delta de g, ¿no?, por alfa, que es el multiplicador, es igual a delta de y. Entonces ya tengo mi expresión del presupuesto de esta forma y lo puedo desglosar. Ya sé que alfa es el multiplicador, así que vean ustedes, esto y esto son exactamente iguales, solo que aquí el multiplicador se desenvolvió de esta manera. Sacamos un factor común y sacamos el delta de g, y delta de g por esto pues nos da esto. Delta de g por 1 pues nos da esto. Cada peso gastado por el gobierno afectará el presupuesto por este factor. Supongamos que el gasto se incrementa, el gasto público se incrementa en 20 unidades, mientras todo lo demás permanece constante. Vamos a ver qué pasa. Si originalmente teníamos este equilibrio ya con una G de 30, si no mal recuerdo. Aquí vamos a verlo, vamos a recordarlo. La G es de 30 exactamente, ¿no? Por eso resultó 130. Bueno, a esta le voy a aumentar 20 unidades más. Y si le aumento 20 unidades más, esto ya no va a ser de 130, sino va a ser de 130 más 20 unidades. Tengo un nuevo equilibrio del ingreso. Este nuevo equilibrio del ingreso es de 535.71. Fíjense, esta diferencia de 535.71 menos 464.2 resultó de sumar o de adicionar 20 unidades a mi modelo por concepto de gasto, o 20 sobre 0.28 también lo puedo obtener. Entonces, si ustedes hacen la resta, les va a dar por decimales, porque obviamente si lo hacen directo con estos dos decimales después del punto no les va a dar, pero si consideran aquí más decimales les va a dar 71.42, exactamente esto. Con los 20 más, el ingreso se incrementó en 71.42 unidades. Ahora con el nuevo ingreso, el saldo del presupuesto público será 0.10 por 535.71 menos 50. Recuerden que era 30, pero ahora le añadimos 20, son 50 de gasto público en total. Esto me da un saldo, un superávit de 3.57. Anteriormente teníamos un superávit de 16.48 unidades, con un gasto de 20 unidades por parte del gobierno. O sea, adicional, este superávit disminuyó
a 3.57 unidades. Es decir, se contrajo en menos 12.85 unidades. Este resultado lo podríamos haber calculado directamente con nuestra fórmula. Aquí está nuestra fórmula que ya habíamos desglosado. Aquí sustituimos valores. Háganlo ustedes en casa. Nos queda 0.10 entre 0.28 menos 1. A este lo multiplicamos por 20, que son las 20 unidades. Y vean ustedes, nos da menos 12.85. Esto es en lo que disminuyó mi saldo o mi superávit, en este caso, del presupuesto público. Conclusión: si yo considero un peso de gasto público, me da menos 0.6428. ¿Qué quiere decir? En este caso, por cada unidad que el gobierno gaste, el saldo de las finanzas públicas disminuye en menos 0.6428 unidades. Ahora, yo me planteo la pregunta: ¿cómo equilibrar el presupuesto federal? Es decir, ¿cómo hacer que el presupuesto no sea ni superávit ni déficit, sino que sea de cero? En este caso, aquí tengo un modelo nuevo donde el consumo es de 100, la propensión marginal a consumir es de 0.75, la inversión es de 60, el gasto público de 40 y la tasa impositiva de 0.07. Aquí hago el desglose y resulta que obtengo un equilibrio del ingreso de 661. ¿Cuánto debe valer G para que P sea de cero? Vean ustedes, si yo considero este nuevo equilibrio de 661, pues mi presupuesto todavía tiene un superávit de 6.27. Pero ¿cuánto debe valer G para que esto no sea 6.27, sino que sea de cero? Entonces uso la fórmula y digo que la variación del presupuesto es igual a este factor. Ahora vean, 0.7 a este le voy a multiplicar por 160. ¿Por qué lo voy a multiplicar por 160? Porque, vean ustedes, en el modelo original yo tengo que G es igual a 40. De tal manera que 200 menos 40, le voy a restar estos 40 porque ahora es la variable que estoy buscando. Yo quiero saber cuánto debe valer G. Entonces, si lo quito de mi modelo, pues aquí voy a tener no 200, sino 160. Entonces, vuelvo a mi reflexión y digo 160 más X, es decir, 160 más algo que estoy por encontrar. Y de acuerdo con mi fórmula, pues este delta de G, que es el que estoy buscando, es mi X. Entonces, esto aquí aparece como X. Entonces, 160 más algo menos X, porque esto, pues recuerden que está multiplicando al 1. Esto por esto entre esto, pues lo expreso así, más esto por esto entre esto, es decir, 0.07 entre 0.3025 menos X, exactamente como lo tengo acá. Hago mis operaciones. Aquí tengo X menos 0.23140 de X. Factorizo para sacar la X. Y obtengo que mi gasto debe ser de 48.1 para que mi presupuesto sea de 0. Lo compruebo y ahora tengo 160 más 48.1 y sobre 0.3025 me da un nuevo
equilibrio del ingreso, que es 687,93. Lo compruebo, 0,07 por el nuevo equilibrio menos 48, fue lo que hallé con mis cálculos, y ahora sí tengo que los ingresos son de 48,1 y los gastos son de 48,1, de tal manera que mi presupuesto está equilibrado. Análogamente, podemos cambiar T para equilibrar el presupuesto partiendo de las premisas originales. Entonces, ven ustedes aquí, utilizo nuevamente mi fórmula. Ahora voy a buscar T. Piensen ustedes, T es lo que yo quiero encontrar para que mi presupuesto sea de 0. Perdón. Aquí el 40 pasa sumando y este denominador pues yo lo elimino multiplicando. Por eso tengo esta expresión. Ahora sí, 40 por 1, 40, 40 por C, 40C y luego 40 por CT, 40CT. Yo sé que C es igual a 0,75 de mi modelo. Vean ustedes, recordemos que aquí está mi modelo original y este es de 0,75, este es C. Entonces, 0,75 lo sustituyo y me queda de esta forma. Ahora sí, nada más voy a buscar T, agrupando términos, un poquito de álgebra, y resulta que T, o sea, la tasa impositiva, no debe ser ya de 0,07, sino debe ser de 0,05882 para que mi saldo sea de 0. ¿Lo compruebo? Aquí está mi modelo. Esta es la T que yo estaba buscando. Ya la encontré. Sustituyo. Esta es la T. Esta es la T. Y tengo que, haciendo esta operación, 40 menos 40 es igual a 0. Con eso resuelvo mi problema. La tasa impositiva debe ser de 0,5, es 0,05882 para que mi equilibrio sea garantizado. Es decir, que el saldo de mi presupuesto sea de 0. Bueno, pues es todo por hoy. Si les resultó útil este video y les gustó, denle un like. Hasta la próxima.